Libro de Amós, capítulo 8, versículo 9 al 14. Amós, capítulo 8, versículo 9 al 14, doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro, y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo, las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Dios Padre, hemos leído esta porción de las Escrituras, las cuales, Señor, tú has inspirado. Te suplicamos que nos hables a cada uno de nosotros para tu gloria y honra, que cada uno de nosotros pueda ser edificado por las Sagradas Escrituras, para así conocer, Señor, cuál sea su buena voluntad, agradable y perfecta. Te suplico que nos des, Señor, a cada uno de nosotros sabiduría y entendimiento, para comprender con claridad lo que tú tengas que decirnos a cada uno de nosotros. Necesitamos de ese alimento para el alma, necesitamos de ese alimento para nuestros corazones. Creemos, Señor, que tú lo darás para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén. Favor de tomar asiento, amados en el Señor. Como lo es cada día, domingo, estamos predicando la palabra del Señor de manera expositiva, es decir, versículo a versículo, en los 12 profetas menores que le llaman, los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Hoy ya terminaremos con el penúltimo capítulo del libro de Amós, para ya la próxima semana, Dios mediante, entrar en el último que nos queda de este precioso libro de la palabra de Dios. Anteriormente habíamos estudiado en este capítulo 8 la cuarta visión, que era la visión de la fruta madura, lo cual quería expresar y decir que el juicio de Dios vendría de manera inminente, que el juicio de Dios vendría de manera apresurada sobre este pueblo que ya se había alejado de su Señor. Este juicio vendría no sobre personas que andaban bien delante de los ojos de Dios, sino sobre personas que realmente se alejaban del Señor, personas que conocían la ley de Dios, pero que no la ponían por obra, personas que estaban dentro del antiguo pacto, pero no valoraban lo hermoso que es nuestro Señor. Amós viene a predicarle a todos aquellos que explotaban a los menesterosos, a aquellos que arruinaban a los pobres de la tierra. Amós vendría a anunciar el juicio sobre todos aquellos que falseaban las pesas y hacían de aquel trigo mezclado con desechos el alimento de aquellas personas que estaban necesitadas. El Señor se acordaría del lloro de aquellos que habían sido explotados por este tipo de personas. Pero creemos que cuando los juicios de Dios vienen, son juicios justos, porque todos los juicios que Dios hace son justos y nunca podemos dudar de ello. Hoy veremos de qué se trata este juicio y cuál es el juicio más terrible que podemos, o uno de los más terribles que podemos experimentar,
que es tener hambre de la palabra de Dios, que es tener sed del alimento para el alma. Porque podemos tener a veces nuestro refrigerador lleno de cosas. Podríamos a veces tener mucho alimento, pero cuando escasea el alimento para el alma, ¿qué es de nuestro interior? Nuestras pertenencias exteriores no valen de nada cuando nuestra alma está sedienta de las Escrituras. Nuestra familia, que quizás está a nuestro lado, en esos momentos de dificultad y angustia, no es nada cuando estamos enfermos de nuestra alma. Cuando la depresión y la amargura llegan a nuestro corazón, ni los mejores psicólogos podrían ayudarnos. Por eso es tan importante la palabra de Dios, de la cual dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ella es la que da vida. Pues la palabra que Él nos ha hablado es espíritu y es vida. Parte diciendo el verso 9, Amós capítulo 8, verso 9. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. En primer lugar, Amós, para explicar acerca del juicio que vendría sobre el reino dividido, el reino llamado el reino del norte, de las 10 tribus de Israel, para explicar un poco acerca de este juicio, él lo compara con un eclipse. Recuerde que el pueblo de Israel en los tiempos de Amós, este reino del norte, ¿cuál era su situación económica? Era una situación económica de prosperidad. Ellos estaban prósperamente, estaban bien. En su seguridad ellos estaban bien, porque ninguna nación los estaba atacando. Pero en su cercanía a Dios, ¿cómo estaban ellos? Mal, porque estaban volcados a la idolatría. Una cosa debemos entender: la prosperidad y la seguridad no nos garantizan una cercanía con Dios, porque muchas veces la prosperidad tiende a alejarnos de las cosas de Dios, porque creemos ser autosuficientes y no necesitar del Señor. Creemos que en los tiempos que hay más necesidad en lo material, la gente se acerca más a Dios, que cuando hay mucho cierto dinero. Y así como su prosperidad estaba en un día claro al mediodía, porque el mediodía se supone que el sol alcanza su mayor altura, pero esa prosperidad que ellos tenían, esa seguridad que ellos tenían, se iba a eclipsar. ¿Y qué iba a traer sino tinieblas? Las tinieblas son algo más allá que oscuridad, porque la tiniebla es algo tan denso que ni siquiera podemos ver en las manos. Me hace recordar cuando andábamos en la noche debajo de los parronales, acá en Coltauco, ni siquiera se pueden ver las manos porque ni las estrellas ni la luna se ven. A eso, cierto, se comparan las tinieblas. Entonces, ¿quiere decir que el juicio va a ser suavecito o va a ser fuerte? Va a ser fuerte, ¿cierto? Porque toda su prosperidad sería eclipsada a tal punto que solo la oscuridad y las tinieblas vendrían sobre este reino del norte. Hemos visto cómo aproximadamente 70 años después de la predicación de Amós, esto se cumple, viniendo a Siria y llevando cautivo a todo el reino de Samaria, conocido también como el reino del norte. Hoy en día, aquellas 10 tribus son conocidas como las 10 tribus perdidas de Israel, porque ya no, su genealogía, ellos se mezclaron tanto ya con los pueblos paganos que ya no se puede obtener la genealogía de ellos. Por eso los únicos que perseveraron hasta los tiempos de Jesús eran los judíos, y hasta el día de hoy los judíos son los que siguen perseverando, que es el reino del sur. Este pueblo iba a recibir el castigo de Dios. Le invito a que vayamos a Job, capítulo 3, verso 4, para entender que esto no es nuevo cuando se habla acerca de tinieblas y oscuridad, que eso corresponde a juicio. Job, capítulo 3. Libro de Job, capítulo 3, verso 4, y si alguien lo encuentra, lo pueda leer, por favor.
Job 3, Amén. verso 4. Sea que el día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Amén. Hasta ahí, hermana María. Muchas gracias. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo iba a ser ese día? Sombrío. ¿Cómo iba a ser ese día? Según lo que dice al final, no había claridad ni resplandor. ¿Y eso qué significaba para Job? Que Dios no estaba cuidando a las personas. Muchas veces debemos entender que cuando el pecado nos aparta de Dios, el castigo más grande que podemos sufrir es ser abandonados por Dios y que Dios no nos escuche. No sé si alguna vez le ha pasado un momento en el cual se ha encontrado que Dios no lo escucha. El silencio de Dios es una de las cosas más terribles que un cristiano puede experimentar, o que un impío también. Por eso es comparado para Job en ese momento como un día sombrío. Vemos cómo los profetas utilizan este tipo de imágenes para que nosotros nos hagamos la idea de lo que es el juicio de Dios, de lo que es ese silencio de Dios. Veamos que también el libro de Ezequiel 32, verso 7, Ezequiel 32, verso 7, nos muestra esto también las Escrituras. Ezequiel 32, verso 7. Si alguien lo encuentra, lo pueda leer, por favor, hermano Manuel. Después que hayas entendido y ves la gente que estrella, el sol tiene un lado y la luna no habrá de permanecer luz. Cuando habla acerca del juicio, lo compara nuevamente Ezequiel como un día de oscuridad. Un día tan oscuro donde sería extinguido las estrellas del cielo, donde la luna ya no haría su resplandor. Un día nublado, o como lo podríamos decir en nuestra época, una nube negra, ¿cierto? Así lo compara la gente. Por eso en metáfora los profetas hablan en poesía, hablan en metáfora, y utilizan este tipo de imágenes para que nosotros nos demos cuenta de esto está hablando el profeta. Es importante ir entendiendo esto para comprender que los juicios de Dios son terribles. Y sabe que son tan terribles que muchas veces los profetas deben utilizar este tipo de imágenes, este tipo de figuras para hacer una representación del juicio, porque los juicios a veces son tan terribles que son indescriptibles. Podemos decir, hay que estar en la situación para saber lo que es el dolor. Podemos hablar del dolor mucho, podemos hablar de la dificultad mucho, pero solo el que está pasando por la dificultad sabe lo que eso significa. Por eso al profeta no le queda nada más que explicarlo a través de imágenes que nosotros podamos asociar de alguna manera. Con Dios no se juega, y cuando sus justos juicios vienen sobre aquellas personas, como pudimos ver la vez pasada, ¿qué decía el salmista? En el Salmo 119, verso 120, de tus juicios tengo miedo. Mi cuerpo se estremeció a causa de tus juicios. Con los juicios del Señor no se juega. Ahora el verso 10 de Amós, Amós capítulo 8, verso 10, sigue diciendo el profeta a esta nación infiel. Amós 8, 10. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Nuevamente el profeta utiliza este tipo de paralelismos para ir entendiendo de qué se trata el juicio de Dios. Y parte diciendo que este juicio de Dios es un día de tinieblas. Aparte de ser un día de tinieblas, sus fiestas serían cambiadas en lloro. Cuando hablamos de fiestas, hablamos de felicidad. Y esta felicidad que ellos tenían sería cambiada en llanto.
Porque cuando hay prosperidad, y lo hemos visto, este pueblo de Israel, cuando estaba en ese tipo de prosperidad, ellos se dedicaban a las fiestas, se dedicaban a comer bien, se dedicaban a hacer todas estas cosas y como que lo demás no importaba. Si hay algo que hacen las fiestas muchas veces es hacernos olvidar de los problemas que a veces están pasando. Pero una vez que se termina la fiesta, ¿qué pasa? Volvemos al problema de nuevo. Entonces, este juicio de Dios sería tan tremendo que lo que a ellos les producía felicidad iba a ser cambiado en un lloro. Y aparte de eso, sus cantares, de la cual dice la Escritura en el libro de Santiago, el que esté alegre, cante alabanza. No solo su felicidad sería sacada de ellos, sino también su alegría. Su alegría sería cambiada por esa tristeza tan grande de los juicios de Dios. Luego dice, haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza. ¿Qué es lo que representa eso en la antigüedad? Porque hoy en día eso no se utiliza mucho, pero en la antigüedad eso representa el luto por la muerte de alguien. Porque cuando moría alguien, ¿qué es lo que hacían ellos? Ellos se rapaban la cabeza. Se rapaban toda la cabeza, se vestían de saco y se echaban en la ceniza. Se empezaban a echar como ceniza. Esa en la antigüedad era una representación del luto, de la amargura, del lloro, por si alguien los veía ahí, algo le pasó a esta persona, se le murió su ser querido, está ahí viviendo su luto, su duelo. Y el juicio de Dios es comparado con vivir un duelo, con vivir ese momento tan desastroso para una persona. ¿Quién no ha vivido ese duelo, ese dolor, que no nos permite estar bien, que no nos permite sacarnos de la cabeza esa amargura y ese dolor de estar experimentando esto? Hace un tiempo conversaba con una hermana de la iglesia, de otra congregación, y me explicaba sobre la muerte de su padre. Y ella trabaja en la FUSAT, también trabaja en el tema de la medicina, y ella le ha tocado despedir a muchas personas que estaban muertas. Y todo este tiempo ella se había transformado en una persona fría porque veía tanto la muerte ahí que en realidad moría una persona más solamente. Y veía a las personas que llorando y decía, tenía que ir a informarle falleció, ¿cierto? Su ser querido. Pero ella no sentía nada porque ya se volvió tan insensible después de todo esto. Pero cuando le tocó que muriera su padre, dijo que toda esa fortaleza que quizás tenía, toda esa dureza que tenía en su corazón se quebró. Y le hizo entender una cosa, que cuando uno experimenta las cosas es diferente que cuando la pasan otras personas. Y eso la hizo ella más sensible del dolor de los demás. Ahora cuando muere alguien ya no va a notificarles, trata de estar por ella y como ella es cristiana puede orar por ustedes. Es eso lo que produce el luto, una amargura, que ni siquiera las palabras pueden tocar el corazón de la persona. Muchos en el día del luto a veces dicen muchas cosas, pero esas cosas traen alivio al corazón de las personas, ¿no? Porque no hay ni una palabra que nos pueda ayudar en ese momento. A veces una muestra de un abrazo quizás, o el estar ahí con la persona ayuda más que decirle muchas palabras que el otro no va a poder sentir lo que está experimentando la persona. Pero eso, con ese dolor, quiero que entendamos, se compara al juicio de Dios. Y luego dice, la volveré como en llanto de unigénito. Quizás es muy enredado en la Reina Valera, pero en las nuevas traducciones y aún en el original hebreo, este llanto de unigénito se traduce como la muerte del único hijo de una persona. En la muerte del único hijo que tiene una persona. Imagínese el llanto de esa madre. También me ha tocado presenciar eso. Y creo que ha sido uno de los llantos más desgarradores que he escuchado cuando una madre pierde a su hijo. ¿Por qué un dolor tan grande? Porque ella lo ha llevado aquí en su vientre. Ella lo ha criado, lo ha visto como ha crecido. Entonces, perder a su único hijo es un dolor que traspasa su alma. Recuerden lo que el Señor
de lo que el ángel, ¿cierto?, le dijo a María, que una espada iba a traspasar su alma, o sea que el dolor que ella iba a experimentar cuando el Señor Jesucristo muriera iba a ser muy grande. Y así de grande el dolor que se experimenta cuando viene el juicio de Dios. El profeta por este tipo de paralelismo, ¿cierto?, quiere a nosotros enseñarnos. El juicio de Dios es terrible. Es terrible. Y se estremece tanto el alma como cuando alguien pierde a su único hijo. En último lugar dice, y su postrimería como día amargo. Es decir, el final de estas personas va a ser un final de amargura. No creamos que el infierno es diferente a esto, porque solo ahí hay amargura, solo ahí hay expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No creamos que los juicios de Dios son cualquier cosa, son como el problema que tuvimos un día, no, es algo mucho más tremendo y terrible que eso, y es algo que debió vivir, no una nación ajena al pueblo, sino la misma nación que había recibido el pacto con su Dios en aquel monte Sinaí. Aquellos que se habían comprometido delante de Dios que iban a estar con Él para siempre y que no iban a abandonar la palabra y que no iban a abandonar todos los mandamientos del Señor. Pero ellos, ¿qué es lo que hicieron? A la primera abandonaron a su Señor. A la primera quebrantaron los pactos. A la primera empezaron a hacer y deshacer y alejarse de su Dios. Por lo cual ellos, al salir de su pacto, debía el Señor cumplir con la otra parte, castigarlo a través de sus juicios. Luego el verso 11 dice, he aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Ahora pasa a otro nivel el problema del juicio que se experimenta, el cual va más allá que un sufrimiento externo, el cual va más allá que un sufrimiento de la vida cotidiana. Y creemos que cuando hemos sido disciplinados con Dios, con las cosas naturales de la vida, sea con la pérdida de un ser querido, sea con un problema que quizás estemos pasando, sea con perder nuestro trabajo, diferentes cosas que pasan en la vida, siempre tenemos la palabra de Dios que nos sostiene. Siempre tenemos al Señor a nuestro lado, que estará con nosotros en las tribulaciones. Siempre está ahí el Señor para fortalecer nuestra alma y nuestro corazón. Pero cuando no tenemos su palabra, cuando no tenemos esa comunión con Dios, cuando el Señor está lejos de nosotros, es el juicio más grande que podemos recibir. Y Cristo lo dijo en sus últimas palabras en la cruz, penúltimas palabras, cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando a Cristo le pegaron, Él no dijo ni una sola palabra. Cuando le enterraron los clavos aquí en las manos, no dijo ni una palabra. Cuando le pusieron la corona de espina, no dijo ninguna palabra. Cuando los amigos le abandonaron, no dijo ninguna palabra. Cuando lo negaron, no dijo nada. Pero para él el castigo más grande y lo que lo desesperó más, y es el castigo más grande que recibió el Señor, fue ser abandonado por su Padre. Es ser abandonado por su Padre. Por eso citó el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Ese es el castigo más grande del infierno, no son las llamas, no es el gusano de ellos que nunca muere, no es la amargura y la tristeza que invaden su corazón, sino es el abandono de la misericordia de Dios. Y que la palabra de Dios no esté en ese momento de dolor de este pueblo, sería el castigo más grande que ellos pudieran recibir. Y les dijo, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Anteriormente podemos ver en Amós capítulo 2, versículo 12,
cómo ellos despreciaban la palabra de Dios. Pero cuando ellos la despreciaron, no sabían que más adelante la iban a necesitar. Y eso fue lo terrible para ellos. Amós capítulo 2, versículo 12 dice: mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis. ¿Qué es lo que hacían ellos cuando alguien llegaba a predicar? No hable más, hermano. No hable más de estas cosas. Como algunos dicen, no hable estas cosas porque las demás se pueden ofender. No hable de estas cosas que a la gente no le gusta que se hable del juicio de Dios. Pero no entendiendo que estas cosas las vamos a necesitar más adelante. Ellos hacían con los nazareos, los que tenían que guardarse de todas las cosas, le daban vino, imagínense. Para ellos estaba prohibido eso. Pero ellos eran tan malos que hacían que esas personas cayeran. Y no querían oír la palabra de Dios. Despreciaban a la palabra de Dios. Así también lo pudo vivir Amós, como lo vimos hace domingos pasados, en el capítulo 7, versículo 10, cuando el sacerdote Amasías le dice a Amós, Amós capítulo 7, verso 10, entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir sus palabras. El rey y el sacerdote no estaban de acuerdo con la palabra de Dios. La gente que estaba ahí no quería seguir oyendo estos juicios. Pero Amós, en el capítulo 8, en el versículo 11, le dice: ustedes despreciaron la palabra, no quisieron oír los juicios de Dios, no quisieron oír a los profetas. Voy a enviar hambre, pero no hambre de las cosas materiales, sino hambre de mi palabra. Qué triste es que esto aún en nuestros tiempos se vea. Hay muchos hermanos dentro de muchas iglesias, aunque usted no lo crea, con hambre de la palabra de Dios. Me ha tocado compartir con muchos de ellos y decir: hermano, ¿sabe que voy? Y lo único que escucho son chistes. Lo único que escucho son historias, son testimonios. Lo único que escucho es solamente, ¿cierto?, que alguien se ponga a decirle a las personas lo bueno que son, los vencedores que son. Pero tengo hambre de que el Señor me diga su palabra. Y no que la gente quiera inventar cosas para decirme. No que la gente condimente todo esto y no me diga lo que la palabra de Dios dice. Hay muchos hermanos deseosos de oír esta palabra de Dios y no lo están teniendo. Uno me dijo hace unos días atrás: hermano, yo tengo que buscar en el mensaje. Tengo que buscar en el mensaje dónde me está hablando el Señor, porque es tanta cosa que le meten al mensaje que en realidad no sé en qué parte me está hablando el Señor, porque no utilizan la palabra. Enviaré hambre y sed de mi palabra. Veamos lo que dice el Salmo 13. Salmo capítulo 13. ¿Qué sucede cuando viene el hambre de la palabra? Salmo capítulo 13, versículo 1. ¿Qué es lo que se siente o qué es lo que se experimenta cuando hay hambre de la palabra de Dios? Si alguien lo puede leer, por favor. Salmo 13, versículo 1. Amén. Amén. La nueva versión viviente, la nueva versión viviente. Salmo 13. Para el director del coro, Salmo de David. Oh Señor, ¿hasta cuándo terminará tu miedo? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia y alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor Dios mío. Devuélveme el brillo a mis ojos, o moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo: lo hemos derrotado.
No dejes que se regodee en mi caída. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor, porque Él es bueno conmigo. Si se fija en la primera parte de este capítulo 13, David en este instante le dice al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me vas a olvidar para siempre? Él está sufriendo ese silencio de las palabras de Dios y es algo desesperante. Quizás para alguien del mundo que la palabra de Dios no llegue no es algo importante. Es algo cierto que alguien está diciendo, pero para aquellos que han nacido de nuevo y necesitan de estas palabras de Dios, que la palabra de Dios no venga, es algo que produce en ellos un dolor, una desesperación, de la cual le dicen: Señor, ¿hasta cuándo me vas a olvidar para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo, Señor? Señor, responde. En la desesperación que alguien sufre cuando el silencio de Dios viene sobre su vida. Necesitamos de las palabras del Señor. Aprecie la palabra de Dios ahora que la tiene cerca, ahora que está llegando a su alma y a su corazón. Atesore las palabras de Dios, porque cuando venga hambre y sed de la palabra de Dios, cuando no tengamos la posibilidad de asistir a una reunión, cuando estemos enfermos quizás y en dificultad, vamos a querer oír palabra de Dios. Y la desesperación más grande va a venir a nuestro corazón. También el Salmo 74, verso 1. Salmo 74, versículo 1, describe qué significa el hambre de la palabra de Dios. Qué significa que Dios calle y no nos hable. Salmo 74, versículo 1 y 2. Si alguien lo tiene, que lo pueda leer, por favor, hermana Natalie. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerle la tribu de tu herencia, este monte de Jehová, donde has nacido. ¿Qué es lo que hace aquí Asaf? Apela a las promesas de Dios. Y en este momento de desesperación, donde él sabe que han cometido algo, por eso él dice: oh Dios, ¿nos has desechado para siempre? Porque él sabe que el pueblo está sufriendo el castigo que se merece y que habían hecho enojar a su Dios. Habían hecho enojar al Dios con quien habían hecho el pacto. Pero él dice: Señor, se ha encendido tu furor contra las ovejas de su prado. Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste. Hay una desesperación en las palabras de Asaf, por esa necesidad de que el Señor se acuerde de ellos, con la necesidad de que el Señor se acuerde de aquella congregación que Él ha adquirido. ¿No es acaso terrible ese juicio de Dios? Cuando viene sobre una congregación, cuando viene sobre un individuo, o en este caso de Amós, sobre un pueblo, ¿no es acaso el castigo más grande que alguien pueda recibir? El silencio de Dios. Verso 12, dice el verso 12 de Amós, capítulo 8: e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, no la hallarán. Si lo terrible de esto no es que la palabra del Señor o el silencio de Dios esté solamente en un sector, en un lugar. Ellos salían a diferentes lugares y no hallaban esta palabra. Estaban tan deseosos que dejaban el lugar de su morada y atravesaban grandes extensiones de terreno y buscaban esta palabra con ansias, pero aún así no la hallaban. Aún así no la hallaron. No entendían que ese silencio de Dios es tremendo hasta que lo vivieron.
No sabían que ese silencio de Dios era el juicio más grande que podían recibir hasta que lo experimentaron. Y era tanta su desesperación que estuvieron tiempo tras tiempo y atravesaban grandes extensiones de terreno hasta querer encontrar esa palabra. Pero había una sequía, un silencio de Dios, causado por su pecado, causado por su desobediencia, causado por reírse de las cosas de Dios, causado por el pecado de aquel pueblo que se había comprometido con su Dios. Veamos lo que dice acerca de esto Isaías capítulo 1, verso 15. Isaías capítulo 1, verso 15. Isaías capítulo 1, vamos a leer desde el verso 10 al verso 15, por favor. Isaías 1, del verso 10 al verso 15, si alguien puede leerlo, por favor. Amén, hermano Sofía. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de los holocaustos, de carneros y de cerdos, de animales pobres. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentar delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vanas ofrendas. El incienso de esa abominación, una nueva de día de reposo. El convocar asambleas no puede suceder, ni integrar vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas, mi alma. Me son gravosas, cansadas sobre su pecado. Cuando extendáis vuestras manos, yo extenderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no diré. Llenas están en sangre vuestras manos. ¿Por qué causa el Señor escondió su rostro de ellos? ¿Por qué causa envió este juicio tan tremendo? Porque su adoración estaba corrompida. La adoración del pueblo de Israel consistía, ¿cierto?, en sacrificar estos animales para agradar a Dios. Pero lo que ellos no entendían, de que sus lunas nuevas y todas estas fiestas solemnes debían estar acorde con su vida. Es así cuando una iglesia, una congregación, una iglesia local pierde el rumbo. Cree que solamente la adoración de culto es lo que debe ser agradable a Dios, ignorando que, como dice el libro de Romanos capítulo 12, que debemos ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro racional culto. No conseguimos absolutamente nada con cantar bonito aquí en la iglesia. No conseguimos absolutamente nada con orar por largas horas en este lugar. No conseguimos absolutamente nada por escuchar una predicación de una hora y media aquí. No conseguimos absolutamente nada si no nos perdemos ni una reunión. Si nuestra vida contradice la palabra de Dios. Si nuestra manera de vivir no está acorde a lo que el Señor pide. Si queremos transformarnos en unos hipócritas, lamentablemente lo que causaremos es la ira de Dios sobre nuestras vidas. Si queremos vivir con hipocresía, lamentablemente tendremos que sufrir el silencio de Dios sobre nuestros corazones. Y ese silencio de Dios es que cuando extendamos nuestras manos, Él va a esconder sus ojos de nosotros. Cuando multipliquemos la oración, Él ya no nos va a oír, porque nuestras manos están sucias, porque nuestra adoración externa está contaminada con nuestra iniquidad, con nuestra mala manera de vivir. Y es lo que causó ese juicio tan tremendo
sobre el reino del norte y que 200 años después causaría la destrucción del reino del sur a mano de Babilonia también. Volvamos a Amós, capítulo 8, ahora en el versículo 13. En aquel tiempo las doncellas hermosas, los jóvenes, desmayarán de sed. Si entendemos el contexto, la sed de la cual hablaba el contexto no es una sed de agua, nuevamente no estamos hablando, es una sed y hambre de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la juventud, dice la Escritura, en ellos está la fuerza. Ellos son la próxima generación. Ellos son los que se van a levantar cuando los más viejos fallezcan. Ellos son los que van a seguir con la adoración. Pero ¿sabe cuál es el problema cuando la generación antigua se pudrió en pecado? ¿Sabe cuál es el problema? Que el silencio se va a traspasar a la siguiente generación. Y esos jóvenes, en vez de permanecer en las cosas de Dios, van a desmayar, van a quedar tendidos en el camino, no van a seguir adelante, porque no tienen la palabra que los afirma. ¿Qué es lo que afirmará nuestros corazones el Evangelio, sino la palabra de Dios? De la cual dijo que la roca en la cual esta edificación está cimentada es Cristo y los apóstoles, en los cuales está la doctrina, la palabra. Si no estamos fundamentados en esto, en el fundamento sólido, lamentablemente los que vengan detrás van a tener que perecer en la falsa adoración, van a tener que perecer por el hambre de la palabra de Dios, porque la palabra es lo único que nos va a afirmar allí, es lo único que nos va a hacer permanecer como congregación local, es la única la que nos va a hacer permanecer como cristianos. Pero para aquellos que ya se habían olvidado de Dios, para aquellos que habían sido desleales con su Señor, tendrían que sufrir que su próxima generación iba a quedar tendida en el camino, iba a quedar presa de lo que los anteriores habían hecho. Y por último el verso 14, Amós 8:14. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba, caerán y nunca más se levantarán. ¿Puede entender estas palabras tan claras? Nunca más se levantarán. Y podemos ver que hasta el día de hoy el reino del norte jamás se ha levantado. Hay una pequeña comunidad hasta el 2019 de 200 personas, pero no son una nación como el reino del norte, como antes, no. Pertenecen dentro de lo que es la comunidad judía igual, del Israel que ahora se conoce, pero de las cuales los judíos son los que permanecen. Pero Samaria, con esas 10 tribus restantes, no pudo restablecerse jamás como una nación nuevamente, como en este reino dividido, porque el Señor lo dijo, nunca más se van a levantar, nunca más, porque se corrompieron, ya se mezclaron tanto que ya en el antiguo pacto ellos ya nunca más se levantaron. ¿Y a causa de qué? Si hacemos una mención con respecto a este reino del norte, hacemos un análisis, nos vamos a dar cuenta que este reino del norte duró aproximadamente 200 años. Porque recuerde que el reino permaneció unido mientras estuvieron con Salomón. Luego cuando se levanta Roboam, el hijo de Salomón, hace algo muy malo, quiere ponerle más yugo al pueblo y el reino se divide, quedando en manos de Jeroboam primero. Y Jeroboam primero, para que entendamos el contexto, vamos a Primera de Reyes 12:25. Inicia este reino del norte, pero ¿sobre qué fundamento lo inicia? Veamos lo que dice Primera de Reyes 12:25. Primera de Reyes 12:25. Primera de Reyes 12:25 dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Saliendo de allí, reedificó Penuel
y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel, en lo que se conoce como la casa de Dios, y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran hijos de David. Entonces instruyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. ¿Cómo se inicia este reino del norte? Si no en pecado. Este reino del norte se inicia en idolatría y termina ¿cómo? En la misma idolatría en la cual se inició, de la cual dicen los que juran por el pecado de Samaria, dicen por tu Dios, oh Dan. ¿Cuál era el Dios de Dan? ¿Acaso era el Dios verdadero? ¿Acaso era el único Dios verdadero? No. Eran estos ídolos que ellos habían construido. Y eso causaba que aquel Dios celoso, el cual nosotros servimos, aquel Dios digno de toda honra y de toda gloria, hiciera que ellos caigan y nunca más se levanten. ¿Se ha fijado que las personas cuando viene el juicio de Dios después quieren volver a levantarse y no pueden? Por eso es terrible este juicio de Dios. Porque por más que queramos con nuestra propia fuerza intentar levantar algo que el Señor ya destruyó, no vamos a poder. Porque el juicio de Dios ya había venido sobre este pueblo. Veamos lo que dice la Escritura en Amós capítulo 5, versículo 5. Amós capítulo 5, versículo 5 dice el Señor. Amós 5, 5. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paseéis por Berseba, porque Gilgal será llevada a cautiverio, y Betel será deshecha. ¿Cómo iba a ser Betel? Deshecha. Lo que ellos llamaban casa de Dios iba a ser deshecha, porque el Señor ya lo había desechado. Porque ellos habían transformado la casa de Dios en idolatría. Y el Señor dice, no busquéis más a Él. No entréis en Gilgal, porque van a ser llevados a cautiverio. Porque serán desechados. El libro de Oseas, capítulo 8, versículo 5. Oseas, capítulo 8, versículo 5, nombrando por este pecado, del cual Samaria nunca más se iba a levantar, porque el Señor los hizo caer. Dice así, Oseas 8:5. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar su purificación. Cuando levantamos algo como nombre de casa de Dios, fundamentado en la idolatría, la ira de Dios se enciende y causa estrago, causa destrucción, causa un castigo del cual jamás se podrán levantar. Qué tremendos son los juicios de Dios. Por último, veremos lo que es aplicable a nuestra vida, porque si esto aconteció con el pueblo de Israel, de las cuales repetimos este texto, las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza. No solo estamos leyendo la historia de lo que aconteció con el reino del norte, sino que eso puede acontecer con todos aquellos que vivan sus vidas con hipocresía y lejos de Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 4.
Hebreos capítulo 6, versículo 4. Es una advertencia, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Si no hemos nacido de nuevo, clamemos al Señor, porque solo los que han nacido de nuevo podrán salir victoriosos de todo esto. Hebreos capítulo 6, versículo 4 dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recreyeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Podemos jugar con las cosas de Dios? ¿Podemos decir que un día va a estar en las cosas de Dios y después va a salir? No. Los verdaderos cristianos son los que han nacido de nuevo, son los que perseverarán hasta el final por la gracia de Cristo. Pero aquellos que con hipocresía se acercan a Dios y quieren permanecer en una congregación sin haber sido transformados por el Espíritu Santo, pero aquellos que quieran estar en una congregación fingiendo que son cristianos, lamentablemente la Escritura dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿qué es lo que recibimos en la congregación local? Recibimos la iluminación, lo que quiere decir la claridad de lo que la Escritura dice para nuestra vida. No recibimos revelación, porque la revelación es la Biblia, la revelación ya está. Lo que recibimos es la iluminación, es decir, el entendimiento de lo que Dios quiere decirnos a través de la Biblia. Y las personas hipócritas reciben la iluminación, gustan del don celestial, son hechos partícipes del Espíritu Santo porque reciben la protección del Señor, la palabra, pueden orar, pueden estar siempre, ¿cierto?, en esta comunión, pueden gustar de la buena palabra, como dice así, los poderes del siglo venidero. Pero si ellos recaen, eso quiere decir que nunca han sido transformados. Si una persona puede predicar muy bien, puede tener mucho entendimiento de la palabra quizás esa persona no se perdió ni un culto, pero si no ha nacido de nuevo, va a recaer y es imposible que sea renovado. Por eso hemos visto a muchos y nos hemos acercado a ellos, le hemos dicho y las cosas, no, ellos no quieren ni saber de las cosas de Dios. Y usted puede preguntarse, pero si predicaba tan bonito, si era una persona tan cercana a las cosas de Dios, pero no había nacido de nuevo, solamente había gustado de estas cosas, pero no las tenía aquí dentro. Por eso no nos confundamos, predicar bonito y todo eso, o milagros, todo eso, no quiere decir que esas personas nació de nuevo. Porque muchos dirán en aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hicimos esto y hicimos aquello. Y el Señor les dice, yo no los conozco, hacedores de maldad, no los conozco. Y recuerde que la palabra conocer es mucho más allá que yo sé quiénes son, es tener una comunión. Yo no tengo comunión con ustedes. Porque los hijos de Dios sí tienen comunión por medio de Cristo. Pero los que no están en Cristo, los que no son nueva criatura, es imposible que puedan levantarse nuevamente. Así como sucedió con el reino del norte, sucederá con todos aquellos hipócritas que no quieran servir a Dios de manera fiel, que no quieran reconocer y decir, Señor, esto soy, Señor. Yo no vengo a fingir nada, Señor. Este soy. Soy tu barro, Señor. Haz de mí lo que tú quieras. No vengo a fingir que soy el más espiritual ni que soy el más grande. Vengo a decir, Señor, aquí estoy. Soy lo débil de este mundo, lo menospreciado, Señor. Pero aquí estoy y quiero vivir para tu gloria. Vamos a orar. Dios Padre, agradecemos que en tu amor y misericordia nos hayas hablado el día de hoy por medio de este Escritura. Agradecemos, Señor, que por medio de la predicación nos hayas mostrado con claridad que aquellos que por el juicio de Dios son reprendidos
que aquellos que por el juicio de Dios perecen son aquellos, Señor, que han jugado con las cosas de Dios. Son aquellos que con hipocresía y con sus propias fuerzas intentan suplantar la obra que Dios hace en los corazones. Aquellos que han jugado, Señor, con las cosas de Dios tendrán que recibir el duro castigo de ser imposible que se levanten. Oh Señor, por amor de tu nombre, oh Señor, ten misericordia de nosotros, te lo suplicamos, de nuestras vidas. Si hay alguien que no ha nacido de nuevo, si hay alguien, Señor, que no ha nacido de nuevo, te suplico, Dios mío, que tu Espíritu Santo los transforme, porque tú eres el único que puede dar vida. Tú eres el único, Señor, que puede romper las cadenas. Tú eres el único que transforma las almas y las convierte en nuevas criaturas. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por amor de tu nombre, creemos que el Espíritu Santo aún sigue transformando vidas. Ayúdanos, Señor, a no jugar con estas cosas y a entender con claridad que los justos juicios de Dios nos estremecen, porque de tus juicios, Señor, tenemos miedo. Por amor de tu nombre, que la gracia, la paz y la bendición de Cristo Jesús sea sobre cada una de nuestras almas. Guárdanos, Señor, en esta semana que hemos de vivir para tu gloria y permítenos mostrar en nuestra vida diaria que tú nos has cambiado. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nuestro Salvador les bendiga y que tengan una muy linda semana en el Señor. Amén.